Hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo poder comunicarnos con ustedes. Quiero decirles que todos los profes, las seños de la escuela bíblica, les mandamos un gran beso, un abrazo. Estamos orando para que muy pronto podamos encontrarnos. Volvamos a estar juntos, podamos vernos y podamos comenzar este año 2020 la escuela bíblica. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que está en la palabra de Dios. Una historia que ya la conocemos, pero que yo hoy quiero que la recordemos, porque esta historia tiene un mensaje hermoso de esperanza. Y en este tiempo es muy valioso poder recordar la esperanza, las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Los invito a esta historia. Jesús había muerto en la cruz. ¿Conoces esta historia, no? Los discípulos estaban muy asustados, estaban tristes. Habían perdido a su amado maestro. También temían por sus propias vidas. La palabra de Dios nos cuenta que los discípulos se sentían tristes, que tenían dolor, que estaban con temor y muy preocupados por lo que acababa de ocurrir, porque su maestro, el Señor Jesús, acababa de morir, después de haber compartido con ellos tanto tiempo, y así de un día para el otro ya no estaba, y lo habían visto morir de esa manera tan injusta y cruel. ¿Cuántas de estas cosas habrán llenado su corazón? ¿Saben qué? Unos días antes, el Señor Jesús a ellos les había avisado que en este mundo ellos se iban a sentir de esta manera muchas veces. Les había dicho así: en el mundo ustedes van a tener aflicción. Eso les dijo Jesús. Les dijo, mientras estén en este mundo se van a sentir afligidos, con temor y tristes muchas veces. ¿Y saben qué? Yo pensaba en nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, con todo esto que está ocurriendo y que ya nos tiene cansados del coronavirus que anda por el mundo, haciendo que cada vez haya más personas enfermas, más muertos, ¿no? Escuchamos en las noticias todo el tiempo, no podemos ir a ningún lado, tenemos que estar encerrados en nuestras casas y, bueno, se habrán dado cuenta, ¿no? Quédate en casa todo el tiempo, no podemos ir a la escuela, no podemos ir a la iglesia. ¿No nos sentimos tal vez así un poquito como estos discípulos se sentían? En el mundo vamos a tener aflicción muchas veces y estas cosas son parte de eso. Pero sabemos cómo continuó la historia. Jesús al tercer día resucitó. Unas mujeres fueron al sepulcro. Y allí los ángeles les anunciaron la buena nueva de que Jesús había resucitado. ¡Qué maravillosa noticia! Los ángeles le dijeron a las mujeres que fueran y que anunciaran a todos. Qué maravillosa noticia que recibieron esas mujeres que fueron al sepulcro. De repente los ángeles aparecieron y les anunciaron que Jesús estaba vivo. Imagínense, ellas fueron corriendo a avisarle a los discípulos para que ya no se sintieran así, para que ya no estuvieran atemorizados ni tristes. Jesús pudo vencer la muerte. Y si Jesús puede vencer la muerte, puede vencer cualquiera de todas estas cosas que a nosotros nos hacen sentir temor. El Señor Jesús les había dicho, lo vamos a poner acá, les había dicho, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo
he vencido al mundo. Los discípulos estaban encerrados. Dice la Biblia que las puertas estaban cerradas y allí continuaban con temor, preocupados. Todavía no podían creer que Jesús hubiese resucitado. De repente, Jesús apareció en medio de ellos, aún con las puertas cerradas. Y cuando llegó, les dijo: «Paz a vosotros». No podían creerlo. Jesús les mostró sus manos heridas para que pudieran reconocerlo. Entonces se dieron cuenta, era Él. Los discípulos ya no estaban tristes, habían sido consolados. «Paz a vosotros», les volvió a decir Jesús. Qué hermoso. Cuando Jesús llegó a donde los discípulos se encontraban todos reunidos, les dijo: «Tengan paz». «Paz a vosotros», les dijo Jesús. Ahí en ese lugar en donde ellos estaban encerrados con miedo, Jesús se hizo presente. De repente apareció entre ellos, aún con las puertas cerradas, y les dijo: «Quédense tranquilos, yo estoy aquí. Yo soy». Les mostró sus manos y les dijo: «Soy yo, yo soy yo. Pueden confiar en mí, pueden estar tranquilos». Y de repente, el dolor se fue. El temor también del corazón de los discípulos. La preocupación ya no estaba. La tristeza se había evaporado. Jesús estaba con ellos de nuevo, otra vez, el mismo, es a quienes ellos tanto amaban. Jesús estaba allí, estaba con ellos. ¿Y saben qué? Jesús está también en medio de nuestras casas, en medio de nuestra cuarentena. Está Jesús aquí con nosotros. Él nos cuida. Él nos dice también: tengan paz, confíen en mí, yo estoy con ustedes. Y nada les va a faltar, ni a ustedes ni a sus familias. Pueden dejar de preocuparse por las noticias. No teman del coronavirus porque nada les va a pasar a ustedes ni a sus familias. Quédense tranquilos que mientras sigamos encerrados y aislados y en cuarentena, yo estoy ahí con ustedes. Y ese versículo que estábamos repasando empieza diciendo esto: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz». Miren cómo dice completo el versículo. Está en Juan 16:33, en la palabra de Dios. «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz». Eso lo dijo Jesús. «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Les quiero contar que estamos recibiendo todos sus mensajes, sus fotos, sus dibujos, y los invitamos a seguir reflexionando, meditando en la palabra de Dios, a poder hacer en esta semana el devocional y encontrar muchas más promesas, además de esta, ¿sí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Juan 16:33. Además de esa promesa, otras más hermosas en la palabra de Dios.